Hace 1900 años, imagínense, hace 1900 años, vivía una mujer que se llamaba Calixta. ¿Se aprendieron el nombre? Calixta. Calixta era una mujer rica. Un día tuvo un sueño. Era una mujer buena y creyente, de las primeras cristianas de la historia, Calixta. Y en su sueño, Jesús le decía, ve a tal lugar. Y en ese lugar vas a ver a dos personas que traen un niño asiático. Diles, era época de esclavos. ¿Lo venden? Paga lo que sea por ese niño. Calixta, siguiendo su fe, fue y sucedió todo como había escuchado. Compró al niño. Le preguntó al niño, ¿cómo te llamas? Y el niño le dijo, Policarpo. Policarpo es el santo que celebramos hoy. Poli, muchos. Carpo, frutos. El que dio muchos frutos. ¿Alguien se llama Policarpo? Qué pena, qué nombre tan bonito, ¿verdad? Muy bien. El que da muchos frutos. Policarpo empezó a aprender la fe con su ama, con Calixta, y se volvió un buen niño. En esa época todavía vivía un apóstol. ¿Quién fue el último apóstol en morir? San Juan. Porque cuando Juan conoció a Jesús tenía 15 años. Y Juan murió cuando tenía 100 años. Vivió muchísimo, fue el último de los apóstoles. La revelación divina acaba cuando muere San Juan. Ahí acabó toda la revelación. Todo lo que Jesús nos quería enseñar se acaba con las enseñanzas de Juan. Juan vivía en una ciudad que se llama Éfeso. Ahí vivía ¿con quién? Con la Virgen María. Éfeso está en Turquía hoy, ¿verdad? Todavía se guarda la casa de la Virgen. Bueno, por eso, junto a la Virgen, en ese espacio que sigue va a estar San Juan. Siempre a San Juan se le representa con la Virgen María. El siguiente vitral que ustedes me están ayudando, bueno, ya está pagado, ¿eh? Es el de San Juan. Y al lado va a estar San Judas Tadeo. Muy bien, pero ya están pagados. Pero está el diseño. Me tardo mucho en hacer el diseño el vitralista, le digo, no me gusta, y otro. Pero bueno, Juan, que vivía en Éfeso, acostumbraba ir a Esmirna. Policarpo vivía en Esmirna. Tú conoces Esmirna, ¿verdad? Sí, con razón tanto contenta. Entonces en Esmirna, Juan iba y predicaba, y el niño lo veía. Imagínense, si alguna vez vienen a misa de niños, los niños se sientan aquí y se quedan así, viendo al padre Carlitos. Imagínense cómo quedaba impactado un niño cuando escuchaba al discípulo amado hablar de Jesús. Una maravilla. Entonces, Policarpo iba aprendiendo el catecismo, ni más ni menos que de San Juan. Por eso Policarpo es tan importante, porque le llamamos Padre Apostólico. ¿Quiénes son los padres apostólicos? La primera generación de cristianos son los apóstoles. La segunda generación de cristianos son los cristianos que no conocieron a Jesús como los apóstoles, pero conocieron a los apóstoles y están en la Biblia. Por ejemplo, San Lucas. San Lucas no conoció a Jesús, lo convirtió San Pablo. Todo lo que está escrito en el Evangelio de Lucas lo aprendió de Pablo.
Por eso el Evangelio de Lucas se llama el Evangelio Paulino, porque todo lo aprendió de Pablo. Marcos es segunda generación de Jesús. No conoció a Jesús. ¿Y cómo hay un Evangelio de Marcos? Porque fue discípulo de San Pedro. Entonces, por eso el Evangelio de Marcos se llama el Evangelio Petrino. Todo lo que escribió Marcos se lo aprendió a San Pedro. Muy bien. Esa es la segunda generación de cristianos. Y la tercera generación de cristianos son los discípulos de los apóstoles que no están en la Biblia. ¿Sabemos quiénes son? Sí. San Ignacio de Antioquía, Policarpo y muchos. Sus enseñanzas son muy importantes. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron directamente de los apóstoles. San Juan mismo escribió en la Biblia. Es imposible guardar todo en escrito, todo lo que Jesús hizo y dijo. Pero guardamos muchas cosas que los apóstoles enseñaron a sus primeros discípulos. Por ejemplo, el credo. ¿El credo está en la Biblia? No. Hay dos credos, uno que llamamos largo y uno que le llamamos corto. El corto, ¿quién lo escribió, saben? Los 12 apóstoles. Por eso se llama el credo apostólico, porque son 12 frases. Pedro dijo, creo en Dios Padre. Santiago dijo, Señor del cielo y de la tierra. Son 12 frases las que tiene el credo, porque lo enseñaron los apóstoles. Entonces, la tercera generación les llamamos padres apostólicos, porque escribieron, tenemos sus cartas, sus enseñanzas. Entonces, por ejemplo, llegan los protestantes y te dicen, es que tienes que bautizar en un río, si no, no es válido porque así dice la Biblia. Tú dices, ignorantes. Hay un libro que se llama Didache, que escribieron los discípulos de los apóstoles. Un día dicen, uno que fue a evangelizar, donde voy a evangelizar no hay río, ¿qué hago? Y la Didache dice, ¿qué no te acuerdas que San Pedro decía que si no había río, tomaras un poco de agua y se lo echaras en la cabeza 3 veces? Policarpo en alguna ocasión tuvo una discusión y entonces dijo, es que Juan, no es cierto, Policarpo no, su discípulo San Ireneo, y la tuvo con un papa, le dijo, nosotros hacemos esto porque San Juan le enseñó a Policarpo esto. Entonces el papa dijo, entonces está bien hecho, porque es la tradición que recibimos de los apóstoles. Por eso Policarpo es tan importante. Es un padre apostólico. Muy bien. Policarpo, de hecho, conoció a otro padre apostólico. El padre apostólico se llamaba San Ignacio de Antioquía. ¿Se lo aprendieron? San Ignacio de Antioquía. Y él era muy importante, porque murió primero Juan, y solo había 2 personas que habían conocido a los apóstoles, San Ignacio de Antioquía y Policarpo. Policarpo era más joven. San Ignacio era 15 años, era más chico. Incluso conoció a Jesús cuando era niño, porque Ignacio es el niño que Jesús bendijo y dijo, el que sea como uno de estos niños es el más grande en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Ya les conté esa vida. Bueno, entonces primero mataron a San Ignacio. De hecho, cuando San Ignacio va a morir en el camino a Roma, conoce a Policarpo y le escribe una carta y le dice, eres un gran obispo, eres un hombre generoso y amable que ha enseñado bien a la gente a conocer a Cristo. De hecho, San Juan escribió un libro que se llama Apocalipsis y en el Apocalipsis escribe 7 cartas. Ustedes pueden verla.
Y una carta dice, carta a la iglesia de Esmirna. En todas las 7 cartas regaña. San Juan les dice, ustedes tienen que echarle más ganas esto. En todas menos la que escribió a Esmirna. En realidad se le está escribiendo a Policarpo. ¿Y qué dice el Apocalipsis de Policarpo? Te conozco. Fíjense qué hermoso. Jesús le dice a Policarpo en la Biblia, te conozco. Sé tus obras. Sé que eres pobre, pero en realidad eres rico. Vienen persecuciones. Le está profetizando Juan. Yo soy el primero y el último, el alfa y el omega. Si te mantienes firme hasta la muerte, te salvarás. Policarpo se mantuvo firme. A los 86 años ya era el último de los que habían conocido a los apóstoles. Empezó una persecución y los creyentes dijeron, vamos a esconder a Policarpo. Es el último que conoció a los apóstoles. Un día, mientras estaba escondido, tuvo un sueño. La almohada empezó a quemarle. Veía la almohada llena de fuego. Y dijo Policarpo, tengo que morir quemado vivo. Esa es la voluntad de Jesús. Dijo, ya no me voy a esconder. Un esclavo lo vendió como Judas, ¿verdad? Lo vendió. Le dijo a los romanos dónde estaban. Los romanos llegaron en la noche, un grupo grande de soldados romanos, y entraron donde estaba Policarpo. Lo primero que les sorprendió es, ellos eran muchísimos, habían mandado muchos soldados a arrestarlo. Y era un ancianito de 86 años. Hace 2000 años, un ancianito de 86 años era alguien como de 102 años. Se sorprendieron. ¿Por qué pidieron que tantos viniéramos a arrestar a este hombre que se ve que es tan bueno? Policarpo, ¿qué dice el Evangelio de hoy? Reza por tus enemigos. Haz cosas extraordinarias. Cuando los ve, lo primero que le pregunta a los soldados es, como mamá, ¿ya cenaron? Se enternecen los soldados. No. Voltea y le dice a los fieles, denles de cenar. Los otros, pues si viene a arrestarte, denles de cenar. Les dice, solo les pido un favor. Déjenme rezar 1 hora. No me puedo escapar. Cenen. Déjenme rezar. Rezo aquí enfrente de ustedes. La necesidad de la fuerza de la oración. Al otro día, Policarpo llega al circo romano de Esmirna, como el Coliseo en chiquito. Cuando va a entrar, pues siente miedo. Ha soñado que lo queman vivo. Ha visto cómo han matado a tantos creyentes cruelmente. Cuando va a entrar, oye la voz de Jesús que le dice, Policarpo, ten ánimo, sé hombre. Qué gran enseñanza. Cuando tengas miedo, repite las frases que escuchó Policarpo. Ten ánimo, sé hombre. Y entonces caminó decidido al juicio. La gente gritaba, ¡que mueran los ateos! Para los romanos, los católicos éramos ateos, porque no creíamos en los dioses romanos. Entonces Policarpo, cuando oye que gritan, mueran los ateos, dice, sí, que mueran los ateos. Y seguía caminando. El juez le dijo, Policarpo, sé un hombre sensato. Di que el César es el Señor. Para nosotros solo hay un Señor. ¿Quién?
Jesús. Ofrece incienso al César. Nosotros a quién ofrecemos incienso. Algunos a los budas, ¿verdad? Ahí están poniéndole al budita. Bueno, no. El incienso es signo de adoración. Los católicos morían por poner solo incienso a Cristo, no a ninguna otra imagen, menos a los budas, ¿eh? Muy bien. Policarpo dice, no pienso hacerlo. El juez le dice, o lo haces o te voy a matar del modo más cruel. Reniega de Cristo, le dijo. Y fíjense la altura de Policarpo. Policarpo dice, 86 años que sirvo a Jesús y nunca he recibido un mal de mi Señor. ¿Cómo lo voy a negar? Te voy a quemar vivo, le dijo. Y Policarpo le dijo, ¿qué esperas? Hazlo. Ponen un palo, Policarpo lo van a clavar, les dice, no me claven, solo amárrenme. Mi maestro me va a dar fuerza para morir con dignidad. Prendieron el fuego y los testigos dicen que Policarpo, en vez de chamuscarse, en vez de oler chamuscado, dice, olía rosas. Y el fuego, en vez de quemarlo, chamuscarlo completamente, dice, sopló un viento que hacía que el fuego fuera como una vela de barco, de tal modo que Policarpo murió quemado, pero no chamuscado. Dicen como si hubiera sido un pan metido en un horno, como una hostia para Jesús. Jesús dice hoy, ama a tu enemigo. Si solo amas a los que te aman, ¿qué haces de extraordinario? Pero quien vive como Jesús, como Policarpo, es una persona extraordinaria. Tú y yo tenemos la invitación de Jesús y el ejemplo de los santos para ser personas extraordinarias, como lo fue Policarpo. Nos ponemos en pie.